Entonces vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a continuar con esto que estamos viendo, que es la traza y la norma. La vez pasada, de hecho, definimos qué era lo que era la traza y la norma. Entonces vamos a ver nuevamente, rápidamente. Recordamos, entonces vamos a considerar L sobre K una extensión finita de campos. Vamos a tomarnos un elemento X en el campo de arriba, en el campo grande. Y entonces definíamos una función que dependía de x, que era la multiplicación de elementos por x. Recuerden que x está en L, entonces es una multiplicación de elementos por x en L. A cada alfa lo mando alfa por x. Y entonces es muy fácil que se den cuenta que esta aplicación de hecho es K-lineal. Recuerden que L es un K espacio vectorial de dimensión finita, eso quiere decir que sea finito. Entonces esta aplicación es K-lineal y por lo tanto entonces puedo calcularle la traza. Y entonces definimos la traza de L sobre K en el punto x justamente como la traza de esta transformación lineal, que es la multiplicación por x, o de esta aplicación lineal, que es la aplicación por x, y asimismo definimos la norma de L sobre K en el punto x como el determinante de esta transformación lineal. Entonces ustedes recuerdan que la traza y la norma son invariantes que no dependen de la base, es decir, son números que dependen solamente de la transformación lineal, pero no dependen de la base, y hay diversas formas de calcularlo, ¿no? Una tenía que ver con el polinomio característico, es decir, que ustedes calculan el polinomio característico de la transformación lineal, en este caso es el determinante de t veces la identidad menos tx. Este es un polinomio en la variable t, y entonces ustedes ven que este polinomio característico es un polinomio de dimensión de grado n, mónico, y yo puedo identificar la traza y la norma en el polinomio característico como el coeficiente segundo principal, es decir, el coeficiente de t a la n menos 1, salvo por un signo. En este caso, si yo lo inicio el polinomio característico, lo escribo con menos a1, entonces menos a1 t a la n menos 1, entonces el a1 resulta ser la traza. Y el determinante es el término constante, nuevamente salvo por un signo. En este caso, si yo hago esta escritura del polinomio característico como el término constante como menos 1 a la n por an, lo que eso me dé, entonces el an es ni más ni menos la norma. O sea, que es el determinante, ¿verdad? Es el determinante. Esto no sé qué les había dicho la clase pasada, algo estaba pensando yo en el polinomio mínimo de la traza y eso, pero esto pasa en general en cualquier transformación lineal, ¿verdad? En cualquier matriz. Si yo me tomo la traza de la transformación lineal es el coeficiente, segundo coeficiente principal, salvo por un signo, y análogamente el determinante es el coeficiente constante, salvo por un signo. Eso pasa en cualquier transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, en particular, así como yo estoy definiendo la traza de un elemento como la traza del tx y la norma como la norma de este tx, o el determinante de tx, pues está bien definido. Yo le estaba comentando algo sobre el polinomio mínimo y eso, pero estaba pensando en otra propiedad que va a quedar clara en este momento. Pero en principio todo está bien aquí, no hay problema y se puede demostrar que esto es cierto. Bueno, es inmediato de los cursos de álgebra lineal, ¿no? Aquí notar que el polinomio característico pues, es un polinomio de grado n, donde n es el grado de la extensión justamente de L sobre K, y es un polinomio, por supuesto, con coeficientes en K y la variable t, coeficientes en el campo base. ¿Ok? Y entonces, tenemos unas propiedades interesantes de la traza que son inmediatas de verificar, ¿verdad? La traza de x o la aplicación lineal de t de x más y es la aplicación lineal de t de x más la aplicación lineal entre de y. Eso simplemente es por la distributividad del producto con respecto a la suma, ¿verdad? Porque es un producto. Y análogamente es muy fácil de que se den cuenta que el t del producto, o sea, la transformación lineal asociada a un producto de números es ni más ni menos la composición de estas transformaciones lineales, es inmediato nuevamente. Entonces, eso me permite darme cuenta que entonces la traza que se convierte en una función de L al campo, aquí es una cosa importante que noten que la traza toma valores, o sus valores están ni más ni menos en el campo base, ¿verdad? Y eso lo pueden ver ya sea por esta observación directamente porque los coeficientes del polinomio vienen en el campo base, o bien porque ustedes saben que la traza o que la traza y el determinante de una matriz, que la matriz tiene coeficientes en el campo K, en el campo base, por lo tanto la traza y el determinante también tienen valores en el campo K. Pero se aplica a elementos en L, elementos en el espacio vectorial, digamos. Y entonces toma valores en K, pero eso no es lo difícil, esto es muy fácil, también ver que la norma pues manda a los elementos que son unidades en L a los elementos que son unidades en K, ¿verdad? Entonces tengo una función que va de L asterisco. Evidentemente la norma en cero, pues es cero, ¿verdad? Porque la transformación cero, el cero mandaría el cero, entonces de ahí que lo interesante es en L asterisco, y justamente es interesante porque cuando lo hago así, esto tiene la estructura de homomorfismos, ¿no? En el caso, digamos, en el caso del asterisco es un homomorfismo de grupos, ¿verdad? La norma.
Y en otro caso quiere decir que abre sumos también, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo esas propiedades. También es muy fácil y se sigue justamente lo que vimos. Entonces, lo interesante de la traza viene en las siguientes proposiciones. Entonces aquí lo que tengo que suponer en realidad es que el campo con los que estoy trabajando, o el campo con el que estoy trabajando es un campo separable, y que es que estoy trabajando con extensiones separables, pero digamos que esto se obtiene automáticamente cuando la característica de mi campo es cero o bien cuando mi campo es finito. Entonces aquí todos los campos involucrados en particular van a ser separables. Para los que no sepan qué quiere decir que una extensión separable, bueno, esto es algo que se estudia en teoría de campos y tienen un buen curso, por ejemplo, de teoría de Galois, ahí es donde se empieza a estudiar. Digamos que muchos autores, justamente porque la mayoría de los campos con los que están acostumbrados a trabajar son campos de característica cero, o bien campos finitos, en el mejor de los casos, nunca toman el caso no separable en consideración. Digamos que los casos de extensiones no separables solamente pasan en característica P y con extensiones infinitas, o con campos infinitos de característica P, lo cual para mucha gente es muy raro, pero para la gente de teoría de números no, ¿no? O sea, para la gente de teoría de números son ejemplos importantes. Y entonces hay que considerar el caso separable y el caso no separable. Los casos no separables son básicamente, o aparecen en esa situación, característica P, campos infinitos. Pero si ustedes no están acostumbrados, digamos, o todavía no ven lo que es esto que está separable, ahorita les voy a decir de todas maneras, pues conviene pensar en que estamos trabajando en un campo característica cero, un campo finito. Para los estudiantes de posgrado, ahí sí los invito a que cambien esta hipótesis a el caso separable, ¿no? Que ustedes sí saben lo que aquí es separable, y en dado caso todo el tiempo hay que estar pendientes de en dónde exactamente estoy utilizando la separabilidad, ¿verdad? Y no nada más que la característica cero o nada más que el campo sea finito, ¿no? Cuando podamos hay que hacerlo notar. Entonces vamos a fijar una cerradura algebraica del campo base. Entonces fíjense que como mi campo K mis campos K son finitos, toda extensión finita, en particular esta extensión L de K que es finita, siempre la puedo encajar en la cerradura algebraica de K, ¿no? De hecho, la podría, si quisiera, considerar como un subcampo de entrada de la cerradura algebraica de K, ¿no? O sea, digamos, yo fijo mi cerradura algebraica de K, y de hecho, la cerradura algebraica de L es isomorfa a la cerradura algebraica de K, ¿no? Porque es una extensión finita, es una extensión algebraica, se puede meter ahí adentro. Pero entonces vamos a fijar la cerradura algebraica de K y vamos a pensar siempre que L y las extensiones finitas de mi campo base pues van a estar adentro de K de cierta manera, ¿no? A lo mejor no lo necesito tan explícitamente, pero no importa, conviene de repente pensar en eso. Entonces vamos a considerar, aquí le llamé omega, ahorita le conviene que le ponga de una vez el nombre, no me acuerdo si le puse el nombre correcto, porque lo voy a estar utilizando muchas veces. Creo que sí lo hice. A ver, ahorita le llamé lambda, es el conjunto de las aplicaciones K-lineales que van de L a K barra, ¿no? Y que son además inyectivas, o sea, que no son ser, ¿verdad? Como L y K son campos, la única opción de que esta cosa no sea inyectiva es precisamente cuando el kernel es distinto de cero, pero entonces tendría que ser todo el campo, ¿no? Porque recuerden que el kernel es un ideal de L, ¿verdad? El kernel de sigma sería un ideal de L, y los ideales de L, pues, un campo son solamente el cero o todo el campo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si le estoy pidiendo que el sigma sea no cero, entonces automáticamente es un encaje la cerradura algebraica. El punto está en que no hay no hay un único encaje. Incluso si yo considero L como un subcampo de K, entonces tengo la inclusión, digamos, lo que me realiza L como un subcampo de K barra, pero no es el único. Hay muchas formas de encajar o muchas funciones K lineales inyectivas de L a la cerradura algebraica, ¿verdad? Sí, hay muchas formas. Por ejemplo, Q de I, o sea, tomo una extensión finita de Q que sea Q de I, los racionales gaussianos. En la cerradura algebraica de los racionales, Q de I, pues lo puedo considerar como otras cerraduras algebraicas racionales, pero hay otros encajes metiendo Q de I a la cerradura algebraica. Uno particularmente es el que me mandaría I a menos I. Si I lo mando a menos I a la cerradura algebraica, entonces Q de I se encaja, y de hecho la imagen de Q de I sería Q de menos I, ¿no? Allá dentro de la cerradura algebraica, pero ese es un encaje a la cerradura algebraica. Entonces yo tengo muchos encajes de una extensión finita o de un campo algebraico o de una extensión algebraica a la cerradura algebraica acá. En fin, voy a considerarlas todas. Y de hecho, una de las características importantes de las extensiones separables finitas es que justamente hay una cosa que se llama el grado de separabilidad. Y el grado de separabilidad es exactamente este número de encajes que se tiene, ¿no? Bueno, para cualquier extensión yo puedo definir el grado de separabilidad exactamente como el número de estos encajes, o la cardinal de este conjunto. Y cuando es separable, la extensión, una de las consecuencias o definiciones alternativas de separabilidad de una extensión finita,
es que el grado de separabilidad, es decir, el número de encajes que hay de L a K barra, coincide exactamente con el grado de la extensión de L sobre K. O sea que si el grado de la extensión en este caso es N, como estamos suponiendo, y dada que la extensión es separable, hay exactamente L distintos encajes de, L a K barra, de K encajes. Es decir, de encajes, ¿qué es un K encaje? Es una transformación K lineal de L a K, ¿no? Es decir, que fija los elementos de K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí, Denise. Básicamente esta explicación estoy haciendo, sobre todo pensando en ti. Entonces estaría bien que te viera o que te manifestaras. Entonces, si está claro, quiero saber qué tan claro está esto. Hola, más o menos. A ver, dudas, aprovecha para dudas. Este, bueno, sí, más o menos está claro. O sea, creo que igual y luego lo veo un Bueno, poco más con más detenimiento, pero pues ok, sí, está bien. lo único que quiero que les quede claro es que no necesitas necesariamente saber lo que es una extensión separable, simplemente saber que, por ejemplo, separable, en nuestro caso va a querer decir característica cero o característica o campo finito, y que una de las consecuencias de separabilidad es, o una de las definiciones alternativas de separabilidad es que el número de encajes, la cantidad de encajes de K lineales que hay de L a K barra, K lineales, ¿sí? Que hay de K barra, es decir, que en particular me deja fijo a los elementos de K, es igual exactamente al grado de la extensión. O sea, hay tantos como n, hay n. Y normalmente para cualquier extensión de campos este numerito siempre es menor que el grado, eso se puede demostrar. El número de encajes que hay aquí siempre es menor que el grado, pero cuando es separable se tiene la igualdad. Es decir, cuando la característica de K es cero o es un campo finito, y hay otros campos separables, pero bueno, estos son los ejemplos típicos, pues el número de encajes que hay va a ser tantos como el grado de la extensión. Okay. Es lo que creo que recuerdo. Bueno, entonces, bueno, es justamente lo que aquí escribí. Lo que este lambda, o ¿cómo se llama? Sí, lambda o alfa. ¿Qué letra es esta? Es lambda, creo, ¿no? Este lambda es ni más ni menos el conjunto de homomorfismos K-lineales de L a K barra, ¿no? Noten que tanto L como K barra son K espacios vectoriales. Entonces puedo fijarme en los homomorfismos K lineales, pero más que como espacios vectoriales son homomorfismos de anillos. L y K son anillos, entonces los homomorfismos de aquí son homomorfismos de anillos que además son K lineales. Es lo que se llama que son homomorfismos de K álgebras. ¿De acuerdo? Entonces sacan escalares, abren sumas y separan productos. ¿De acuerdo? Entonces este gamma es este conjunto. Y la cardinalidad, por lo que estamos diciendo, es L. Entonces, lo que me dice la proposición es que el polinomio característico de hecho se puede escribir como el producto de los sigmas aquí en lambda o en gamma o en alfa, no sé qué letra es esta lambda. ¿Cómo se llama? Lambda. Bueno, el conjunto de los elementos aquí, los homomorfismos de K de L sobre K barra. Le hago el producto de T menos sigma de X, el producto de todos estos, que ya sabemos que hay N, esto me da exactamente el polinomio característico. Entonces, fíjense que este polinomio de este lado es un polinomio de grado N, que es el grado de la extensión, y el polinomio característico también es de grado N. Entonces, en principio está bien, ¿verdad? Es el producto sobre todos. Ahora, una cosa, esto no quiere decir que todas las sigmas de X sean necesariamente distintas. De hecho, sí puede tener raíces repetidas, ¿de acuerdo? Dependerá del X, dependerá de varias cosas. Este polinomio en particular, el polinomio característico, no tiene por qué ser irreducible. El que es irreducible es el polinomio mínimo, que por supuesto divide el polinomio característico, pero este no tiene por qué ser irreducible y no todas las raíces tienen que ser distintas. Pero así como está escrito, se ve que es un polinomio de grado n porque hay exactamente n de estos signos. Entonces está bien. Entonces digamos que haciendo énfasis a la pregunta de dónde utilizo la separabilidad, aquí estoy utilizando la separabilidad, ¿no? Bueno, en particular aquí necesitaría la separabilidad porque necesitaría n distintos o n valores de sigma o n sigmas, ¿no? Para poder tener esto como polinomio de grado n. Me dice que la traza también se encuentra como una suma de estos sigma de x, entonces también estoy sumando n elementos, porque hay n elementos en la diagonal, ¿verdad? La matriz de esta transformación lineal en cualquier base es una matriz de n por n, y entonces pues tengo n elementos en la diagonal, entonces necesito hacer una suma de n elementos, entonces nuevamente aquí necesito que haya n elementos en esta letra lambda alfa. Y la tercera es que la norma, pues también se obtiene como el producto de estos sigma de x. De hecho, estos sigma de x, pues se llaman los conjugados de x, ¿no? Son de hecho los conjugados del elemento x bajo estos homomorfismos, digamos que. De alguna manera, o sea, los homomorfismos, bueno, en fin, o sea, se llaman los conjugados. Es decir,
realmente los términos conjugados cuando me tomo la acción del grupo de Galois absoluto y en un elemento y me fijo en la órbita de X y son los conjugados. Pero bueno, no importa, no me voy a meter con eso. Digamos que esto es suficiente con lo que queremos. ¿Se entiende lo que me está diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? A ¿Sí? mí me queda una Sí. duda Sí. cuanto a la definición del lambda y la consecuencia del teorema inmediata. O sea, entonces en una primera instancia la definición de lambda mayúscula es todos los morfismos que van de L a la cerradura, pero ahí sí estoy pensando como homorfismos calineales, digamos, como de módulos, o en este caso espacios vectoriales. No, 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 no. Sí, de hecho, esto lo escribí después, nada más para clarificar, pero de hecho, entonces en realidad debería de ser acá atrás. Entonces, se tiene esto. Es decir, esta no es consecuencia de la anterior. O sea, lo único es una clarificación de quién era el lambda. Pensé, o sea, al principio lo había llamado así con lambda, no sé cómo se llame, y luego pensé que era mejor escribirlo tal cual como lo que es. Entonces, este conjunto es ni más ni menos este conjunto. O sea, es el conjunto de encajes de campos, o sea, de morfismos de campos que son K lineales, es decir, que dejan fijo acá. O sea, es el conjunto de morfismos de L a K barra que dejan fijo acá, o bien que son K lineales, de cálgebras. Como les había dicho, L es una cálgebra, K barra es una cálgebra, y entonces los morfismos de cálgebras son estos. ¿Sí? De K. Ah, sí, o sea, entonces sí ocupamos que respete la estructura de anillo, de los morfismos. Sí, lo que quiero es que abra sumas y que abra productos, ¿no? Ah, Entonces, ok. O sea, en ese caso sí todos serían pues, inyectivos, ¿no? Como, todos son inyectivos, sí. ok. Y de hecho, pues que manden el uno al alumno, esa es una consecuencia que se puede mostrar, ¿no? Por la calinealidad, ¿no? De hecho. Ok. Entonces, No, pero creo que esa es más consecuencia de cómo definimos los morfismos de anillos, ¿no? Que mandan del uno al uno. el uno en el O sea, uno, si los pero definimos así. lo que pasa es que aquí sigma de uno por uno es sigma de uno por sigma de uno, ¿verdad? Y entonces yo, como sigma de uno no es cero, entonces puedo, como estoy en un campo, entonces puedo cancelar y entonces me queda que sigma de uno es... Ah, pero si sigma de uno por sigma de uno es igual a sigma de uno. Sí, entonces cancelo, ¿verdad? Porque no son cero, entonces me queda sigma de uno es igual a 1. Sí, ¿no? Aquí, A menos que sigma de uno fuera cero, ¿no? a menos que sigma de uno fuera cero, pero no puede ser porque es lo que les dije, ¿no? Necesito que sean inyectivos. Entonces no puedo tener, el uno no puede estar en el núcleo. O sea, el núcleo es cero. Son K encajes, o sea, son inyectivos. Entonces sigma de uno es igual a sigma de uno por uno, igual a sigma de uno por sigma de uno. Como sigma de uno no es cero, justamente por lo que acabamos de decir, entonces aquí me queda que este es por uno, ¿verdad? Entonces me queda que sigma de uno es igual a 1, ¿no? Es como en campos, ¿no? Como son morfismos de campos, digo, de grupos. En fin, ok, entonces, y se entiende lo que dice la proposición, ¿verdad? ¿Sí? El polinomio característico se puede calcular muy fácil si conozco, digamos, todos los conjugados del elemento X. La traza también se puede conocer. Digamos que lo de la traza y la norma sería una consecuencia realmente de lo primero y de lo que les estoy diciendo, que la traza es el coeficiente lineal, ¿verdad? El coeficiente lineal del polinomio característico y que la norma es el coeficiente constante. Y por las relaciones de, ¿cómo se llama? Las identidades de Newton o no sé qué, eso siempre pasa, ¿verdad? O sea, la suma de las raíces de este polinomio es el coeficiente t a la n-1 y el producto de las raíces de ese polinomio es el término constante, ¿no? Digamos que 2 y 3 se seguirían del primero, o sea que realmente solamente basta demostrar el primero, aunque al final les voy a dar un argumento también. Hay otra forma de ver eso, ¿no? También, digamos, 2 y 3 también se pueden reducir, y de hecho el análisis que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces vamos a proceder a ver por qué esto es cierto. Para ver por qué esto es cierto necesito pues, decir varias cosas antes. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que el polinomio característico de este fx de t, este que acabo de definir, el polinomio característico de la transformación, es de hecho una potencia del polinomio mínimo de x en L. Entonces, fíjense que el polinomio mínimo de x en L es un polinomio que tiene coeficientes en k, es el polinomio de grado más pequeño mónico, ¿verdad? Que tiene a x como raíz, por lo tanto es un polinomio irreducible, ¿está bien? ¿Sí? Y luego lo que estoy diciendo es que este polinomio característico
Pues no nada más Px de t lo divide, eso es algo que ya más o menos sabemos porque, por supuesto, en X, el polinomio característico en X debería tener una raíz, ¿verdad? Por el teorema de Cali, ustedes saben que en t de X se hace cero, ¿verdad? El polinomio característico anula t de X, entonces debería de anular a X en particular. Bueno, entonces, esto quiere decir que lo divide, pero lo que le estoy diciendo es más, de hecho es una potencia del polinomio mínimo. Y una potencia al d, y ese d también tiene una explicación. De hecho, d es el grado de la extensión de L sobre kdx. Kdx está en L, entonces kdx es el campo más pequeño que contiene a kx que se queda dentro de L. Entonces yo tengo una extensión, por lo tanto, de L sobre kx, ¿no? O sea, L es un kx espacio vectorial, y ese tiene un grado, sigue siendo una extensión finita, por supuesto, y entonces y entonces SD resulta ser el grado de esta extensión. Y entonces vamos a hacer la prueba de este hecho en particular o convencernos de este hecho, ¿no? Entonces, si yo primero escribo a Px de t como este polinomio, o sea, el polinomio mínimo de x en t es un polinomio de grado m, ¿sí? Entonces recuerden que el grado de la extensión de k de x, por lo tanto, sobre K es exactamente M, eso sí lo sabemos, la misma extensión de Kx sobre K es exactamente M, si lo recuerdan por qué, ¿verdad? De hecho, Kx es isomorfo al anillo de polinomios módulo del polinomio mínimo, ¿no? Y entonces ahí se ve que claramente es el grado, entonces este es M, y entonces en particular por la cadena de torres, eso me quería decir que N es igual a D por M, ¿no? Porque tengo una extensión de campos, me queda 10. Y entonces ahora lo que quiero ver es lo siguiente, ¿no? Si yo sé que en cada X yo tengo una base normal que es la 1x, x cúbica, 1x, x cuadrada, x cúbica hasta x a la m menos 1. Y entonces yo sé que esta es una base de k de x sobre k, siempre lo vimos, lo hemos visto en las clases pasadas. Y de hecho, si yo tengo que, como el grado de la extensión de L sobre k de x es D, entonces yo voy a tener una base de L sobre k de x con D elementos. Entonces te podría dar una base de L sobre K, ¿verdad? A partir de estas dos bases. Es un ejercicio fácil, que ustedes se den cuenta que este conjunto, que se obtiene, por ejemplo, de multiplicar a la base que está aquí arriba por los distintos básicos que están aquí, o sea, la primera vuelta sería alfa 1 por todos estos, luego la segunda vuelta sería alfa 2 por todos estos, etcétera. Esta es una base de L sobre K, y de hecho, ¿cuántos elementos tengo aquí? Pues yo tengo aquí m-1, luego otro m-1, otro m-1. ¿Cuántas veces se repite? Pues tantos como d. O sea, tengo m elementos, ¿verdad? Del 1 hasta acá son m elementos. Aquí hay m elementos, aquí está el potencia m-1. Entonces tengo m elementos, m elementos, m elementos. ¿Cuántas veces? Pues tantos como elementos hay aquí, o sea, d veces. O sea, hay m por d veces. Bueno, y de hecho, pues claramente coincide, ¿verdad? Con lo que acabo de decir. N es igual a m por d, porque de hecho esta es una base. Es muy fácil que ustedes se den cuenta que esta es una base, y si no nunca lo han hecho en la vida, es un ejercicio pues rápido de álgebra lineal que tienen que hacer para darse cuenta que este cuate es una base de L sobre K, ¿no? De hecho, pasa independientemente, ¿verdad? Si yo tengo una cadena de torres de extensiones finitas, o sea, M, una extensión de L y L, una extensión de K, y todas son finitas, entonces yo tengo una base de M sobre L y una base de L sobre K, entonces puedo construir una base de L sobre K simplemente multiplicando las bases, ¿no? Haciendo el producto de las bases, es una base. Entonces es una consecuencia inmediata de ese resultado de álgebra lineal, o ese ejercicio rápido que lo pueden hacer, estoy seguro. Y entonces una de las preguntas que nos tenemos que resolver, y es lo que yo estaba pensando la vez pasada, es cómo es la matriz de esta transformación lineal en esta base. Justamente, ¿no? ¿Cómo es la matriz de esta transformación? Entonces vamos a ver si podemos construir la matriz de la transformación lineal. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hace la matriz de transformación lineal en esa base? Pues tengo que fijarme en los valores bajo la transformación lineal de los básicos, y esos valores los escribo en la base que yo tengo, los escribo como en términos de la base, y los coeficientes pues son las columnas, digamos, de mi matriz, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Eso es lo que es. Le aplico la transformación lineal a los básicos, el resultado lo escribo en términos de la base en la que quiero expresar nuevamente mi transformación, en este caso es la misma base, y los escribo como columnas, y eso me da la matriz que estoy buscando, la matriz de la transformación lineal. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico la transformación lineal al primer vector, entonces multiplicar por x me da alfa 1 por x, pero alfa 1 por x es exactamente el segundo vector, ¿sí? O sea que de hecho este vector ya está escrito en la base canónica o en la base que yo estoy escogiendo, me da como el segundo vector, es decir, el primer vector va a dar al segundo.
Eso quiere decir que el vector columna que le corresponde sería el 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Porque es el vector de coordenadas. El vector de coordenadas es 0 veces el primer vector, más 1 veces el segundo vector, más 0 veces el tercero, más 0 veces el cuarto, etc. Me queda el 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y ustedes ven que si yo hago esto para cada uno de los elementos, al menos del primer bloque, digamos, ¿qué pasa hasta el alfa 1 x a la m menos 2? Me voy a t de alfa 1 a la x a la menos 2, pues cuando yo lo multiplique me va a dar alfa 1 por x a la m, que es digamos, el último vector de este bloque, de este primer bloque de vectores básicos. Entonces, este sería el vector de coordenadas que le corresponde, sería el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 en el mésimo lugar, ¿verdad? En el mésimo lugar le toca el 1. Entonces sería, y luego 0, 0, 0, 0 hasta que termine hasta la L, ¿no? Ok, eso está fácil, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es qué es lo que pasa cuando le aplico al último vector, le aplico al último vector de ese bloque, ¿no? O sea, le aplico a alfa 1 por x a la m menos 1, pues cuando yo le aplico la multiplicación por x, pues me va a dar alfa por x a la m, pero resulta que alfa por x a la m ya no es un vector básico, ¿verdad? Ya no aparece en la base que yo estoy escogiendo, pero sí es una combinación lineal de los elementos de la base. ¿Cómo? Bueno, pues me aprovecho de que este es el polinomio mínimo, ¿verdad? Y que, por lo tanto, cuando yo evalúo en x este polinomio me da 0, y entonces puedo despejar el x a la m, lo mismo que ya hemos hecho la vez pasada. Entonces puedo despejar el x a la m y si se fijan me va a quedar una combinación lineal, k lineal, porque los coeficientes están en k, pues justamente las potencias anteriores de x, o sea, y por lo tanto, pues a la hora de multiplicar por alguno de los elementos en este primer bloque, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese producto, ya no es básico, pero como x a la m es esto a partir del polinomio mínimo, que yo lo que sabemos, entonces tenemos que tx de alfa 1, pues sería simplemente multiplicar por alfa 1 a esta igualdad, que me queda este valor, ¿no? Multiplicar por segundo. Entonces, si se fijan, es una combinación lineal de los básicos. ¿Sí? De los básicos. Y de hecho, los coeficientes, el vector de coeficientes serían, pues, los negativos, digamos, los negativos, los inversos aditivos de los coeficientes en el polinomio mínimo, ¿no? Me quedan esos. Y entonces, si yo escribo la matriz, ¿verdad? Entonces, lo único que he hecho yo hasta ahorita es el primer bloque, de la matriz, que sería dada por esta, ¿verdad? Porque nada más necesito los primeros vectores. Pero entonces esta matriz A ya la puedo, A que es igual a 1, ya la puedo escribir, sería esta matriz como les dije, ¿no? Estos serían los vectores coordenadas hasta el alfa 1x a la m menos 2, y luego ya cuando llego al alfa 1x a la m, pues me da esta combinación lineal que aparece aquí. Por lo tanto, el vector de coordenadas pues sería el que tiene que ver con C1 hasta Cm, ¿no? Con los negativos, o sea, este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa sería la matriz del primer bloque que aparece aquí. La primer bloque de coordenadas. Esta matriz es una matriz muy conocida, es una matriz que, como ustedes pueden ver, depende del polinomio. Es básicamente el polinomio, es el polinomio mínimo. O sea, porque es una matriz formada como por unos, solamente en la última columna tengo los coeficientes del polinomio. Y de hecho ustedes se pueden dar cuenta, esta se llama la matriz compañera del polinomio Px de t, y de hecho ustedes se pueden dar cuenta que si yo le calculara el determinante, que si le calculo el determinante de esta matriz me da menos 1 a la cm, donde cm es el término que está aquí arriba, que corresponde ni más ni menos al término constante del polinomio. Y si le calculo la traza a esta matriz, me va a quedar menos C1. Eso es inmediato de ver, ¿verdad? Porque son los elementos de la diagonal. La traza va a menos C1 y el determinante pues tienen que jugar un poquito. Notar que no es una matriz triangular, ¿eh? Porque eso de entrada parecía que es una matriz. Estos no están en la diagonal, están abajo de la diagonal. Y tampoco es triangular superior ni inferior, porque están abajo de la diagonal y aquí hay números arriba de la diagonal. A menos de que sean ceros, pero en general no tienen por qué ser. ¿De acuerdo? De hecho, no lo son porque... Entonces, calcular el determinante requiere cierto truquito, pero lo pueden hacer. Y entonces yo les invito, es más, que calculen el polinomio característico de esta matriz. Y por eso, de hecho, esta es la razón también porque se llama la matriz compañera de este polinomio, porque de hecho el polinomio característico de esta matriz es ni más ni menos el PDT. O menos PDT, depende de cómo lo calculen, ¿no? Si lo calculan como X y es la identidad menos T1 o T1 menos X es el determinante, ¿no? Pero en todo caso, el polinomio característico tiene que ser el polinomio mínimo. Entonces, estas matrices, en cierto sentido, codifican a mi polinomio, ¿no? Esas se llaman las matrices compañeras. Es una cosa muy interesante
que de hecho es muy útil para hacer de repente problemitas, calculitos, saber que existe una matriz cuyo polinomio característico es esto. En particular, fíjense qué me está diciendo, los valores propios de esta matriz tienen que ser las raíces de mi polinomio mí, o sea, las raíces del polinomio P. O sea, esta es una matriz cuyos valores propios son las raíces del polinomio P. ¿Sí? Y los valores propios no tienen por qué vivir en el mismo campo K, viven en la cerradura algebraica de K. ¿No? O sea, las raíces de P de T en alguna cerradura algebraica o en la cerradura algebraica pues coinciden con los valores propios de esto. Si esta matriz yo la diagonalizo, si la hago, o me fijo en su forma canónica de Jordan, pues lo que va a quedar en la diagonal son ni más ni unos valores propios, o sea, las raíces de P de T. Y la traza, pues es la suma de los valores propios, o sea, la suma de las raíces de P de T. Y el determinante es el producto de las raíces de P de T. ¿De acuerdo? Es el producto de los valores propios. Entonces, si se fijan, como tengo muchas propiedades, y en particular, lo que yo estoy tratando de mostrar ahorita, pues casi viene de aquí. ¿Por qué? Ahora, yo lo hice en general, o sea, de L sobre K, ¿no? O sea, todavía nos falta, o sea, lo que hicimos ahorita es calcular la matriz de T en la base beta, pero no hemos acabado, nada más calculamos el primer bloque. Lo que yo digo es que, ¿qué pasa con el segundo bloque? Entonces, si se fijan, el segundo bloque es como lo mismo, pero ahora multiplicando por alfa 2. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico t de x ahora aquí a alfa 2? Pues me queda alfa 2 por x, me queda el siguiente. Y etcétera, ¿verdad? Si le aplico a alfa 2 x a la m-1, me queda alfa 1 a la x a la m-1. Digo, me queda alfa 2 por x a la m-1, que es otro básico. El problema va a ser cuando le aplique alfa, le aplique la transformación ideal alfa 2 por x a la m-1, me va a dar alfa 2 por x a la n, pero por el mismo truquito voy a tener esta combinación lineal, nada más que en vez de alfa 1, alfa 2. Es decir, lo que sigue son repeticiones de la misma matriz A. O sea, esta es una matriz por bloques, donde va a haber ceros arriba y abajo. Solamente en la diagonal voy a tener copias de la matriz que les acabo de decir. ¿Cuántas copias? Pues tantos como bloques, o sea, de bloques. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Entonces, eso es lo que está pasando con la matriz. Entonces, si continuamos, vemos que la matriz de T en esta base beta, le llamamos beta a la base que estamos utilizando, pues es una matriz por bloques que en la diagonal tiene varias copias de A. ¿De acuerdo? ¿Sí? De A1 en este caso, ¿no? De la matriz A o A1 que es. Entonces, es una matriz diagonal por bloques con A en la diagonal. Y entonces, como consecuencia, pues yo aquí ya puedo calcular el polinomio característico de esta matriz. ¿Qué es el polinomio característico de esta matriz? Pues es el producto de los... Eso siempre pasa cuando tengo una matriz por bloques, ¿verdad? El polinomio por bloques cuadrados me dice que el polinomio característico es el producto de los polinomios característicos de la matriz. Se lo pueden calcular es inmediatamente. Es el producto, entonces... aquí que pues, son de bloques y entonces me queda que es el polinomio mínimo, por lo tanto, o sea, me queda que es el polinomio característico de la matriz A elevado a la D, o sea, porque tantas veces como bloques tengo, o sea, me queda el polinomio mínimo de x a la D, o sea, que era lo que ya quería, ¿verdad? Con esto ya demostramos que, de hecho, el polinomio, este cuate es lo que es el polinomio característico, ¿verdad? Este cuate es el polinomio característico de T, o de lo que vemos escrito como F. Ahorita lo voy a decir. Pero más aún, de aquí yo veo que la traza de toda esta transformación lineal es menos d veces por C1 o d veces C1, porque pues es la suma de las trazas, y hay d bloques, y como la traza, digamos, del primer bloque es C1 o menos C1, pues la traza del primer bloque es menos C1 y hay d bloques, pues la traza de toda la matriz es menos d veces por C1. ¿Verdad? Entonces aquí ya me está dando una relación, ¿verdad? En términos del coeficiente casi principal del F y del coeficiente constante, porque también puedo calcular el determinante, y entonces el determinante va a ser el producto de veces el determinante de cada una de las entradas, o de cada uno de los determinantes de cada una de esas matrices, o sea, el determinante de esta matriz elevado a la potencia D, que habíamos quedado que era menos 1 a la m por elevado a la D, y esto es ni más ni menos que menos 1 a la m por c a la D, cm a la D. ¿De acuerdo? Que era más o menos lo que estábamos diciendo hace rato, más o menos. De hecho, esto lo digo para que vean que el término constante del determinante de que lo habíamos llamado AN o algo así, o AM, no me quedo, AN es CM a la D, por ejemplo. Y el término casi constante del polinomio F o del polinomio característico es menos 2 veces C1, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene eso. Entonces, justamente lo que estoy diciendo, el polinomio fx de t, que es el polinomio característico de la transformación lineal, es ni más ni menos una potencia del polinomio mínimo t, y es exactamente la potencia décima, donde d es el grado de la extensión de L sobre K de x, como habíamos dicho. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro?
Es un calculito de álgebra lineal. Ok, entonces, bueno, una vez con esto, hay otra cosa que quiero demostrar antes de ver. Como les había dicho, o sea, todavía no demostramos la cosa, ¿verdad? Que queremos. O sea, lo que queremos era demostrar que f de x era el producto de los t menos sigma, de los t menos sigma de x, cuando sigma variaba sobre todos los encajes k-lineales de L a la cerradura algebraica. Entonces, no lo tenemos, pero casi lo tenemos a partir de aquí. Porque algo yo sí sé de cómo son las raíces del polinomio mínimo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en los homomorfismos k-lineales de L acabar, lo que hemos denotado como lambda, pero lo vamos a llamar por su nombre, tal cual. Entonces voy a definir una relación, y voy a decir que tau está relacionado con sigma, si solamente si tienen el mismo valor en el elemento x. ¿Ok? ¿Se entiende? X es un elemento en L, tengo un montón de encajes de L a K barra, pero puedo decir que dos son equivalentes o están relacionados si tau de X es igual a sigma de X. Tienen el mismo valor en el punto X, ¿no? Por supuesto que estos tienen el mismo valor en K, en todos los valores de K, pero X no está en K, X está en L, entonces quiero que tengan el mismo valor, ¿ok? Entonces, lo que hay que ver, es casi inmediato que ustedes lo vean, que esta es una relación de equivalencia, ¿verdad? Que es una relación de equivalencia y que de hecho, cuando les queda dos clases, tienen la misma cardinalidad. O sea, si yo me tomo dos clases, tienen la misma cardinalidad. ¿Qué es una relación de equivalencia? Eso ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Es muy fácil ver que es simétrica, transitiva, etcétera, reflexiva. Entonces es una relación de equivalencia. Ahora, lo que es interesante es ver que cualesquiera dos clases de aquí tienen exactamente la misma cardinalidad. Entonces, si yo denoto por la clase de sigma el conjunto de las gamas en los homomorfismos k-lineales de L a K barra, que están relacionados, eso quiere decir que coinciden en X, que gamma de X y sigma de X son iguales. Entonces, quiero ver que si me tomo un tau que no está en esta clase, ¿qué quiere decir que no está en esta clase? Pues que su valor de X son distintos, ¿verdad? Entonces, voy a tener una biyección bueno, eso quiere decir que son distintos, y entonces lo que quiero ver es que voy a tener una biyección entre la clase de sigma y la clase de tau. ¿De acuerdo? Es lo que quiero ver. Entonces, como sigma de x es distinto a tau de x, entonces yo les puedo llamar x1 y x2 a estos valores. ¿De acuerdo? Entonces les llamo x1 y x2. Por supuesto, x1 y x2 son elementos en K, que son, o en la cerradura algebraica, perdón. Porque recuerden que sigma y tau son encajes de L a K barra. Entonces, x1 y x2 están en la cerradura algebraica y además son distintos. ¿No? Ahora, este es un salto mortal, o no es un salto mortal, es una afirmación que voy a hacer, pero que eh, pues, eh, es cierta, pero a ver qué opinas. Ok, entonces existe un cautomorfismo de K barra, o sea, un automorfismo de K barra, es decir, un isomorfismo de K en K, pero que fija, de K barra en K barra, pero que fija K, de tal manera que manda el X1 al X2. ¿Sí? Siempre existe un automorfismo de K barra que manda X1 a X2. ¿Qué opinas? Bueno, aquí lo que quiero notar es que X1 y X2 no son cualesquiera dos elementos en la cerradura algebraica. Yo no estoy diciendo que si me tomo cualesquiera dos elementos en la cerradura algebraica existe un automorfismo que me manda uno al otro. No. Estos X1 y X2 son imágenes del mismo elemento bajo estos encajes sigma y tau. Pero son imágenes del mismo elemento. De hecho, yo podría decir eso. Cualesquiera dos imágenes del mismo elemento bajo este sigma y tau va a existir un automorfismo de la cerradura algebraica que me mande uno en el otro. Esto es algo que normalmente se estudia cuando ustedes estudian teoría de campos, pero a lo mejor no lo estudian tan explícitamente, o sea, no es así que lo vean como proposición, esto va a pasar, pero es algo que se puede deducir fácilmente de lo que estudia teoría de campos. Entonces, sobre todo para los estudiantes que ya estudiaron teoría de campos. ¿Qué opinan? O sea, ¿por qué? Como por qué esto es cierto. O para todos es claro, a ver, es que como no veo la cara de Denise y a lo mejor no la puedo ver, no sé, Denise, qué es lo que estás pensando, no sé si ya te perdí, no sé nada. Es que pues el internet no está un poco inestable, por eso no pongo la cámara. Ok, muy bien, pero ¿qué opinas tú? ¿Esto te parece chino o japonés? Ujú. ¿Ruso? ¿O Este,
Pues ahí voy más o menos. Yo creo que igual le doy una repasada saliendo de clase, pero A ver, tú, recuérdame, ¿tú ya estudiaste teoría de campos? no, Extensiones de campos y eso nunca has estudiado. sí, Ok. no. Entonces sí te parece chino, ruso, japonés, ¿no? O sea, sí es algo más o menos. Es completamente Sí. nuevo. Ok, pero entonces vamos a ver si aquí Jorge o Pedro dan un argumento más o menos por qué, y entonces que te pueda servir para pensarlo. Porque esto lo pongo en naranja porque son como cosas que quiero que piensen, ¿verdad? Por supuesto. Un argumento más o menos. O sea, ¿por qué si? ¿Perdón? A ver, la cosa es, ¿por qué si sigma, o sea, si X y X1 y X2 son imágenes bajo distintos encajes del mismo elemento, entonces va a existir un cautomorfismo de K, o sea, aquí entre nos, ¿verdad? Para los que sabemos teoría de Galois, o sea, existe un elemento en el grupo de Galois absoluto de K que me manda X1, X2, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, Pedro? Ahora sí que no, porque yo pensaría así como si ingenuamente que nada más mando X1 a X2 y todo lo demás lo dejo igual, pero pues eso no necesariamente me va a dar lo que quiero a lo mejor. O sea, sería biyectivo, pero no necesariamente respetaría todo lo demás. Todo lo demás, ¿no? Sí, no es esa la razón, no es eso, y de hecho yo creo que no pasa. Porque como es de álgebra, entonces, por ejemplo, x cuadrado, Sí. x cubo, eso también los tiene que mover, ¿no? Y de hecho todos los polinomios en x los tiene que mover, de alguna manera, de x1 a x2, ¿no? De hecho, a todo el campo K de x1 lo tiene que mover de alguna O manera, sea, a K de como, x2. como que a lo mejor lo que intentaría hacer, como así, también ingenuamente sería, o sea, como irme desde la cerradura de K, regresarme a L y luego de L a la cerradura de K otra vez, a través de este sigma y de este tau, pero como que no veo muy bien cómo pasar como la inversa de, ya sea de sigma o de tau, para regresarme de la cerradura de K a L. Ok. A ver, ¿ustedes se acuerdan en teoría de Galois? A ver, si tú te acuerdas, Jorge, en teoría de Galois y modo de Nice. Voy a tener que hablar un poquito de teoría de Galois, aunque repito, no es necesario, nada más es pues porque hay estudiantes de posgrado y entonces hay que ponerlos a pensar también, ¿eh? A ver, tú, Jorge, ¿recuerdas qué es lo que le pasa cuando me fijo en la órbita de un elemento X bajo la acción del grupo de Galois? Absoluto. O sea, me tomo un elemento X en la cerradura algebraica de un campo y me fijo en todos sus conjugados, es decir, la órbita bajo la acción del grupo de Galois. ¿Esos cuates quiénes son? ¿Quiénes son los elementos de la órbita de un elemento? ¿No? Bajo el grupo de Galois. En el grupo de Galois las Son cerraduras. las raíces del polinomio, Exacto. Todas son raíces del polinomio mínimo, ¿verdad? sí, del polinomio mínimo, exacto. Todas son raíces del polinomio mínimo de X. Y, de hecho, hay un resultado que me dice que la acción, como es la acción en las raíces, o sea, que el grupo de Galois actúa en las raíces del polinomio mínimo, ¿verdad? Porque es justamente así. Y de hecho, la acción que me dice qué tipo de acciones es, digamos, cómo es la órbita, cómo son las órbitas, o sea, en las raíces. O sea, ya vimos que el grupo de Galois actúa en las raíces, porque todas estas imágenes, de hecho, son raíces, ¿no? O sea, las imágenes. Pero, ¿habrá raíces que no son de esta forma? ¿Habrá raíces del polinomio mínimo que no son de esta forma? ¿Sí o no? De teoría de Galois que se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo es la acción del grupo de Galois en el campo de descomposición de un polinomio irreducible? ¿No? Bueno, yo tengo que como mencionar esto porque no sé si estás asumiendo, pero, o sea, yo nunca he llevado un curso de campos o de Galois en forma. O No me sea, todo digas. lo que sé de campos y eso creo que lo he aprendido a través del curso que dimos de esquemas contigo. Ah, mira, qué Y interesante. pues sí, lo he ido leyendo, ¿no? Los resultados, pero así como ya llegar a Galois, nunca he visto ese tipo de resultados. ¿No es obligatorio en el curso de álgebra de la maestría? Pues que yo llegué a la maestría, no la llevé en CIMAT, la llevé en otro lado. Ya ves, habría que ir a hacer la maestría al CIMAT. Hice la tesis en CIMAT, pero no la maestría. Ok. Y tú, Jorge, ¿te acuerdas de esto? Si estudiaste teoría de Galois, ¿no? Sí, sí, pero no recuerdo. No es, Bueno, la acción es transitiva.
La Ah, acción transitiva. del grupo de Galois en las raíces de un polinomio reducible es transitiva. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier raíz está en la órbita de un elemento. O sea, que cualquier raíz se obtiene bajo un sigma. Entonces, fíjense, lo que yo estoy diciendo es que aquí, lo que está pasando, esto no es el grupo de Galois, ¿verdad? Sigma y sigma 2, no, pero se extiende al grupo de Galois. O sea, estos encajes, como L es algebraica, se extiende a la cerradura algebraica, o sea, se extiende a un automorfismo de K barra en K barra. Pero de todas maneras no me importa. Lo que quiero que vean aquí, o lo que les estoy diciendo, es que. A ver, déjenme ver, a lo mejor hasta lo apunté, déjenme ver. Lo que les estoy diciendo es que sigma de x es raíz del polinomio mínimo de x de t. ¿No? Sigma x es raíz del polinomio mínimo de t. O sea que si x es raíz x es una raíz del polinomio mínimo de t, pero también sigma de x es raíz de ese mismo polinomio. Y eso pasa para todo sigma. ¿No? O sea, eso quiere decir que este conjunto, digamos, o que el grupo de Galois, digamos, actúa, pero la razón es por lo mismo que el grupo de Galois actúa sobre esto. Más aún, y eso tiene que ver con que P de X sea irreducible, ¿verdad? Que toda raíz de Px de t es de la forma sigma de x para algún sigma en este conjunto que estoy tomando, en ese gama. Todo, o sea, que alcanza todas las raíces. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que les dije hace ratito, ¿verdad? La acción del grupo de Galois en las raíces actúa sobre las raíces, una raíz me la manda a otra raíz, pero además la acción es transitiva, o sea, agarro a todas las raíces, ¿no? Todas las raíces se agarran bajo esa acción. En palabras mundanas, Denis, o sea, en palabras no tan rimbombantes, lo único que estoy queriendo decir es que sigma de x es una raíz, vuelve a ser una raíz de polinomio, y además cualquier otra raíz es también de esta forma sigma de x. Se los pongo aquí en naranja. Ninguna de estas dos cosas son difíciles de demostrar. O sea, no requiere saber teoría de Galois ni teoría de campos. Simplemente con las definiciones que acabamos de hacer, eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, discusión para el grupo, por favor. Les digo que se pongan a discutir en el grupo este tipo de temas y no lo hacen. Entonces, estoy tentado a ponerles un examen de repente y las preguntas que les voy a poner en el examen van a ser estas que les he dejado aquí en salón. Entonces, ok, entonces hay que discutirlo en el grupo. Recuerden que hay que discutirlo porque es mi forma de evaluarlos. Si no veo que están haciendo eso, pues ¿cómo los evalúo? No tengo forma. Hasta ahora tengo muy pocos elementos para evaluarlos. ¿No? Todavía me falta que me tengan sus tareas, pero. eh, ok. Entonces está esa situación, que no es difícil. Entonces, aquí lo que está pasando es que siempre existe. Lo que va a pasar a grandes rasgos para esta parte que les estoy diciendo aquí, esta parte que está encerrada, que si tengo sigma de x1 y sigma de x2, tanto x1 como x2 son raíces del mismo polinomio mínimo px de t. Siempre son mismos raíces del mismo polinomio. Y ahora sí, digamos más o menos siguiendo la idea de Pedro, si me fijo en el campo K de x1 y K de x2 son isomorfos. Bueno, existe un morfismo que me manda x1 a x2 y que me deja fijo todos los elementos de K. Es un morfismo de campos entre kx1 y kx2. O sea, el morfismo de álgebras que me manda x1 a x2 es un morfismo bien definido entre K de x1 y K de x2. Eso es un morfismo de campos entre kx1 y kx2. Y se puede demostrar que satisface todas las propiedades de campos. Y como que X1 y X2 son algebraicos, entonces este morfismo se levanta a la cerradura algebraica. O sea, hay un homomorfismo de cerradura algebraica de KK que me manda X1 a X2. Tal cual. O sea, lo que estoy diciendo. ¿Sí? Se levanta la cerradura algebraica. Ver que estos morfismos se levantan la cerradura algebraica tampoco es difícil. Se levanta de muchas formas. No hay forma única. No hay una única forma, pero se levanta la cerradura algebraica. ¿Sí? Siempre se puede levantar. Ok, no es difícil, se hace por pasos, digamos. Se puede hacer por pasos. Entonces, en particular se levanta uno de L, pero no importa, lo importante es eso. Entonces, a ver, recuerden, regresamos a lo que queremos. Lo que yo estoy diciendo, definir una relación de equivalencia aquí, definir una relación de equivalencia en este conjunto, los homomorfismos calineales, diciendo que dos elementos son equivalentes y coinciden en X, y me fijo en las clases de equivalencia, y lo que estoy asegurando, bueno, en las clases de equivalencia, por supuesto, me determina una partición de mi conjunto de homomorfismos. Y lo que estoy diciendo es que, bueno, cualquier dos elementos en la misma clase, digo, cualquier dos clases tienen el mismo número de elementos. ¿No? Entonces, eso haría que me está haciendo como una partición homogénea, ¿verdad? Me está haciendo una partición en cachos, con subconjuntos de la misma cardinalidad, ajenos. Y para eso, pues lo que vamos a hacer es ver que hay una biyección.
Y entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, dije, si sigma de x1 es distinto de tau de x, si sigma de x es distinto de tau de x, es decir, no están en la misma clase sigma y tau, entonces x1 y x2 son distintos. Y existe un cautomorfismo de k barra, o sea, un automorfismo de KK que fija los elementos de K, o que es K lineal, de tal manera que me manda el x1 al x2. Y eso pasa básicamente pues, porque x1 y x2 son raíces del mismo polinomio mínimo. ¿Vale? Son raíces del mismo polinomio mínimo. Y entonces ahora sí, ¿qué pasa con eso? Pues que puedo definir una función de la clase de sigma a la clase de tau, simplemente tomándome un elemento en la clase de sigma, mandándolo a la composición con h. O sea, h sigma prima. ¿Verdad? O sea, sigma prima es un cautomorfismo de L a K barra, que cuando lo compongo con H me da otro cautomorfismo de L a K barra, porque con un encaje de L a K barra, no automorfismo, un encaje de K a K barra, que es en principio distinto. Y lo que digo es que este elemento está relacionado con tau, no está relacionado con X, con sigma, sino está relacionado con tau. ¿Qué quiere decir? Que H sigma prima evaluado en X debería de ser igual que tau de X. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, pero pues claramente, porque sigma prima de X, ¿cuánto vale? Pues vale x1. Y h de x1 pues vale x2, que es tau de x. ¿De acuerdo? Entonces claramente está relacionado con tau. Entonces este es un automorfismo que está en la clase tau. Entonces lo único que tienen que ver es que está bien definido y además es biyectivo. Y eso sí se los dejo de tarea. Creo que eso es fácil de ver, ¿verdad? Que es dado que h es un automorfismo, ¿verdad? Es fácil que ustedes se den cuenta que esto, de hecho podría decirme quién es el inverso, ¿no? De entrada, ya ahorita. Ahorita estoy seguro que dicen, pues el inverso es este, ¿verdad? Como h es un automorfismo, ¿quién es el inverso? Pues casi igual, pero con h a la -1, ¿no? O sea, que va de regreso. ¿Sí? Y es fácil que ustedes se den cuenta que ese es el inverso. Entonces, pues es una biyección y por lo tanto tiene la misma cardinal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cuántas clases hay? Eso lo dijimos ya. ¿Cuántas clases hay? Todos los elementos tienen la misma. ¿Y cuántas clases hay? ¿Me pueden decir ustedes cuántas clases hay? O a la que es lo mismo, ¿cuántos elementos tiene cada clase? O sea, ya sé que los homomorfismos de KNL pues se parten en clases ajenas y todas tienen la misma cardinalidad. Una pregunta interesante es, bueno, ya sé que por lo tanto, ¿verdad? El número de clases por el número de elementos que tiene la cardinalidad tendría que ser el número de elementos que hay aquí, o sea, n. N lo estaría descomponiendo como el número de clases aquí por el número de elementos de la cardinalidad. ¿No? Entonces, como que nos gustaría descubrir eso. ¿Alguna conjetura? Ya llegué, que es la cardinalidad de L, ¿no? L es, no la cardinalidad de L, es el grado de L, porque L es un campo que puede ser Ah, infinito, sí, sí. tiene dimensión finita, pero sí, tienen efecto que ver con la cardinalidad, tiene que ver con el grado de la extensión de L, que es el n, pero también tiene que ver con el grado de la extensión de L sobre K de X, que es D, y el grado de extensión de K de X sobre K, que le llevábamos M. O sea, tiene que ver, yo digo que estos tienen que ser N y D, estos dos numeritos que me hacen falta, y su producto tiene que ser N. O sea que, y de hecho por eso lo estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, por un lado, el número de elementos que tiene una clase tiene que ser M o D, y el número de clases tiene que ser M o D, ¿no? De hecho es el interés. Ahí la cosa es decirme cuál es cuál, ¿no? Y bueno, ver que sí es cierto y cuál es cuál, ¿no? Y por qué, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Hasta ahí ahorita. Ok, entonces vamos a ver. La cardinalidad de sigma es D. O sea, lo que afirmo es que la cardinalidad de cada una clase es D, y por lo tanto hay M clases, ¿no? Y entonces hay exactamente m clases. ¿No? ¿Sí? Entonces esa es la afirmación que sigue, ¿de acuerdo? La cardinalidad de cada uno de estos es d y por lo tanto hay m clases, porque n, que es igual al número, que es el grado de la extensión, que es igual al número de elementos que tiene, el número de encajes que tiene L en K barra,
Y eso recuerdan que les había dicho que eso se debe a la separabilidad, y eso en particular pasa en característica 0. Entonces, pues eso me da que es el producto D por M, y si uno es D, pues el otro tiene que ser M. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a demostrar que la cardinalidad de sigma es D. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para eso nuevamente considero el polinomio mínimo. Voy a hacer un poquito más chiquito esto. Y hacer esto más chiquito para ver. Es el polinomio mínimo de X, ya saben que los coeficientes están en K, entonces ya les había dicho, esta es la prueba ahora, que para todo sigma tenemos que Px de sigma de X vuelve a ser 0, es lo que les dije que ustedes tienen que pensar, o sea que las imágenes de cada uno de esos vuelven a ser 0, y lo hice, lo hice, bueno, en fin, lo escribí. Aquí está la demostración, o sea, Px de sigma de X, pues es sigma de X a la M más C1 por sigma de X a la M menos 1, etcétera, más de 0, pero como sigma es de anillos, ¿verdad? Es un homomorfismo de anillos, abre sumas y productos, y además es K lineal y los coeficientes están en K, entonces también saca escalares, entonces eso quiere decir que puedo sacar a los Cs y meterlos, agruparlos, y entonces me queda sigma de X a la M más C1, X a la M más 1 más C0, y lo que está dentro tiene que ser 0, porque es ni más ni menos el polinomio mínimo evaluado en... Es el polinomio mínimo evaluado en X, sigma del polinomio mínimo evaluado en X, o sea, sigma de 0, y sigma de 0 es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? O cautomorfismo, K lineal y 0 va a dar. Entonces, más aún, si yo tengo otra raíz de este polinomio mínimo, entonces por lo mismo existe un automorfismo de K barra en K barra, por lo que yo les había dicho, de tema que me manda una raíz en otra. Y entonces, lo que yo digo es que H restringido a L, ese automorfismo de la cerradura algebraica, cuando lo restringo a L, me da un encaje de L a K, ¿verdad? ¿Sí? Está claro, ¿no? Si lo restringo a L, pues me está dando un encaje de L a K, pero este encaje es K lineal, porque H es un homomorfismo sobre K, entonces un encaje lineal, entonces está en los homomorfismos K lineales de L a K. O sea, la restricción de este H a L es un homomorfismo. Y es tal que H restringido a L de X va a dar a ese X', ¿no? Por lo que les acabo de decir. Es decir, más que lo que les dije en la diapositiva pasada, en el pizarrón pasado, les estoy diciendo es que existe un elemento en los homomorfismos de K de L a K' que manda una de esas X al otro, al X', más que el automorfismo, sino la restricción a L de ese cuate manda X a X' a la otra. Notar que X está en L, pero X' no tiene por qué estar en L. X' está en la cerradura algebraica, no tiene por qué estar en L. Por eso no es que sea un automorfismo de L. ¿No? X' está en la cerradura algebraica. No podría a lo mejor estar en L, pero puede ser que no. De hecho, cuando todas las raíces del polinomio mínimo se quedan en L, se llama que la extensión es normal. Pero yo no estoy asumiendo en ningún momento aquí que la extensión sea normal. O sea, eso es así. Y de hecho no la necesito. Entonces, ahora hay una cosa de cuenta. Como hay exactamente n distintas raíces de Px de t, ¿verdad? Porque ese es un polinomio de grado m y además estoy en una extensión separable, entonces todas las raíces son distintas. Entonces, como hay m distintas raíces de t, distintas raíces, y hay exactamente m clases de equivalencia de este conjunto bajo la relación de equivalencia que yo me tomé. Acuérdense que era transitivo, ¿verdad? Entonces, hay exactamente m clases de equivalencia. Pues hay tantas como raíces tienen, ¿no? Una por cada raíz. Y entonces, por lo tanto, eso lo que está demostrando es que hay m clases de equivalencia. Más bien lo que demostré es que había m clases de equivalencia, pero eso automáticamente implica que por lo tanto la cardinalidad de cada clase de equivalencia es d, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo puse aquí. Por lo tanto, la cardinalidad de esta cosa es... Porque hay m clases de equivalencia, entonces hay m por d elementos, entonces cada clase de equivalencia debe tener d elementos. ¿Sí? Y bueno, y de paso, o sea, más bien lo que hice fue demostrar eso, ¿no? Que había m clases de equivalencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ok, ahora, yo lo que puedo hacer, ya no sé lo que quería, pero ahora es un 2b' que está relacionado con lo que estoy diciendo anteriormente, es que ya sé que hay m distintas clases de equivalencia, entonces me puedo tomar un representante de cada clase de la equivalencia. Entonces lo que se llama un juego de representantes. Son distintos representantes de las clases de equivalencia. ¿No? Se llama un juego de representantes. Entonces, pues lo que yo estoy teniendo es que todos estos valores me están dando raíz, o sea, cuando yo los evalúo en X, me están dando las distintas m raíces del polinomio mínimo, porque hay m distintos, todos los valores son distintos, y el polinomio mínimo tiene n raíces, y todas estas son raíces del polinomio mínimo, entonces me quedan las m distintas raíces del polinomio mínimo. Aquí le tengo que poner sigma i. Entonces, si me tomo todas las raíces, pues me queda que
queda, ¿verdad? Que variando el polinomio mínimo queda así. Fíjense que esto es ya casi lo que queríamos, casi, ¿verdad? Pero lo hicimos para el polinomio mínimo, y lo que nos decía el enunciado era para el polinomio característico, pero para el polinomio mínimo ya estamos viendo que este Pmx de t es este producto, determinen los sigma i de x hasta grado m, donde, pues donde los sigma i son ni más ni menos los representantes de las clases de equivalencia. Pero ahora yo sé que el polinomio característico es una potencia de este, una potencia d de este, ¿verdad? Es la potencia décima de este. Entonces, si yo escribo esto de una manera adecuada, pues me va a quedar algo así, ¿no? A la d. Bueno, en principio es esto la potencia d, donde estas raíces. Pero fíjense que las raíces del polinomio mínimo lo estoy obteniendo agarrándome un juego de representantes de las clases de equivalencia y evaluándolos en x, ¿no? O sea, estas raíces que están aquí, lo obtuve agarrándome un juego de representantes de la clase de equivalencia y los evalúo en x. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si me agarro otro juego de representantes de las clases de equivalencia que sea ajeno completamente a los juegos anteriores? Pues también voy a poder hacer esta factorización, ¿verdad? Y si me agarro otro juego independiente de los anteriores, otro juego de representantes, ¿cuántos juegos de representantes así, de esa forma me puedo agarrar? Pues D, ¿verdad? Porque la clase de todas las clases tienen de elementos, entonces, digamos, agarro el primer elemento de todas las clases, luego agarro el segundo elemento de todas las clases, luego el tercer elemento de todas las clases, ¿no? Esos son juegos de representantes, y así lo voy a hacer hasta D, no importa cómo los numere, pero si los quiero que sean ajenas, o los voy numerando, me agarro uno y luego ya se lo quito, y luego me agarro todos los segundos, o los etiqueto con 2 a los siguientes. Si los voy restando, pues voy a poderlo hacer D, o lo voy a hacer tantas veces como elementos tenga la clase equivalencia de sigma, ¿no? Una de las equivalencias. Entonces, eso es lo que hago en cada factor. En vez de agarrarme aquí los mismos representantes para todos los factores, en cada factor me agarro un juego de representantes distintos. Y entonces, si tomamos distintos y ajenos juegos de representantes, en cada factor, me tomo, y lo hago esto por cada factor, pues entonces lo que voy a tener al final es un producto de todos, porque además me los acabé todos, ¿verdad? Entonces me queda un producto de todos los elementos en el conjunto. Acabé todas las clases, me recorrí todas las clases, todas, entonces por lo tanto recorrí todos los elementos de los homomorfismos sobre K de la K de sigma de X, y esto era lo que quería demostrar, eso era lo que... Pero esta demostración yo siento que es muy ilustrativa, ¿les quedó claro? Y al final, ¿sí? Me agarré para cada factor, me agarré un juego de representantes hasta que me los acabé todos, ¿no? Entonces a fin de cuentas en los productos que aparecen ahí en la D, pues utilicé todos, entonces los puedo compactar así. Pero creo que esta demostración es interesante y es ilustrativa porque nos dice muchas cosas más de lo que queremos demostrar, ¿no? O sea, nos dice por empezar que el polinomio mínimo es el producto de la órbita, de los elementos en la órbita realmente bajo los encajes, o sea, de las imágenes distintas, ¿verdad? O sea, el polinomio mínimo sí tiene raíces distintas. El polinomio característico no, pero de hecho me dice la multiplicidad de cada una de estas raíces es D. Todas las raíces tienen la misma multiplicidad algebraica. De cada una raíz de estas raíces se repite D veces, ¿verdad? Cada una de esas raíces. Y entonces, que coincide perfectamente con esta noción de lo que habíamos escrito, ¿verdad? De la traza o de la matriz que tienen bloques, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Me está diciendo muchas cosas esta cosa. O sea, estas cosas son útiles que recuerde yo básicamente todo esto que me está diciendo, toda la información, no nada más el enunciado, sino toda la información que me está dando. Ok, ahora lo que tenemos que demostrar es que la traza es la suma de estos sigma, y eso pues se puede obtener, como ya les había dicho, porque fx de t es el polinomio característico, y entonces el término constante, si yo tengo esta expresión, ¿verdad? El término lineal constante, pues ni más ni menos que la suma de los sigma de x, ¿verdad? La suma de los sigma de x, y eso tiene que ser la traza. Aquí me faltó un sigma de x, ¿cierto? Sí, o sea, de los sigmas aplicados a estos x. Y entonces aquí le puse, se sigue de que el polinomio característico de A es P de Tx, y que la traza es la suma de los valores propios, por ejemplo, de la matriz A es la suma de las raíces de P de X. O sea, esa sería otra forma de verlo, ¿no? Es decir, la traza de L sobre K es la suma de las raíces, ¿verdad? Que es la suma de las raíces del polinomio característico con multiplicidades, ¿verdad? Porque o sea, la traza es la suma de los valores propios, y los valores propios son las raíces del polinomio característico. Pero ¿quiénes son las raíces del polinomio característico? Pues son las raíces de P a la T de veces, porque tienen multiplicidad de, o sea, justamente porque esta cosa, ¿no? O sea, la traza de A es la suma de las raíces de X,
Si yo denoto M a un juego de representantes, entonces para cada uno de los Ds hay de bloques en esta cosa, entonces la matriz de esta cosa se obtiene como la suma de todas las raíces. Básicamente lo que les estaba diciendo, ¿no? La suma de todas las raíces, que es la traza de estas cosas que se obtiene sumando a todos los elementos de la diagonal o a todos los vectores propios, pero cada vector propio es una raíz de px de t de veces, contada de veces. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Y lo mismo, pues lo mismo exactamente pues para la norma. ¿Sí? Entonces la norma exactamente igual es eso, se puede ir automáticamente de lo que habíamos dicho. Y luego tenemos algunos corolarios, que si yo tengo una torre de campos, una torre de extensiones finitas, y que nuevamente estamos suponiendo que estamos en característica, o que las extensiones son separables, si quieren, o sea, que estamos en que M es separable, eso implicaría que los demás son separables, pero sobre K, o sea, que M es separable sobre K, o bien que estoy en característica cero, o bien que todos estos son campos finitos. Entonces se tienen lo que se llaman las relaciones de transitividad y tiene que ver que con que la composición de las trazas, la traza de L a K compuesta con la traza de M a L es igual a la traza de M a K. Sí, se entiende, ¿no? O sea, yo tengo esta extensión y tengo estas selecciones intermedias, entonces la traza de M sobre K, entonces la composición de la traza de M a L compuesta con la traza de L a K, ¿no? Y análogamente para la norma, ¿no? Entonces digo aquí, supongamos que la característica es, o son campos finitos. Ya es hora, ¿verdad? Faltan 10 minutos para las 12, entonces ya es hora. Yo creo que entonces la siguiente clase retomamos con esto. Y la siguiente clase también vamos a estudiar un poco del discriminante, ¿no? El discriminante de una base. Es importante que esto les vaya quedando claro. Entonces yo sugiero que no lo dejen, que lo revisen, que se convenzan de que entendieron todos los pasos, que rellenen los detallitos esos que hemos puesto en naranja para que pues sigamos avanzando con pasos firmes. ¿Ok? ¿Alguna?